Buenos días. A todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5, en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a quienes nos siguen a través de Real Audio, www.rtp.es, en todas partes del mundo. El siguiente programa también en el Averno, la señora Consoles. Eco, grande. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube de RTP. Vea, estamos en vivo. No tengo el bigote de Dalí, así que no me lo puedo estirar para arriba. Pero vean, esto no había hecho, así que estamos en vivo. El Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor, y en todas las redes sociales como RTP. ¿Correcto? Sí. Ok, correcto. Como dice el líder Tralala, la prensa corrupta, por lo menos no cambia las fechas. Y aquí ambos dos dicen que hoy es viernes 19 de diciembre del año 2025. Y como todos los viernes está aquí... Hola a todos los oyentes. Madame Sophie. ¿Ya? Qué diferencia, ¿no? Hasta yo estoy en shock. ¿No hay alguna forma de hacer? No hay. Una vez un cirujano plástico me dijo, señor, yo soy médico, no soy mago. Está bien, gracias. Bien, lo primero que nada, ayer, con independencia de las ideologías, ¿ya? El Ecuador perdió una figura extremadamente valiosa en la persona del doctor Rodrigo Borja Ceballos. El doctor Borja fue presidente de la República, siempre fue un demócrata convencido, jamás insinuó que había que mover el tablero, patear la mesa, dar un golpe de Estado, jamás. Ya. Ahí está el doctor Borja. El doctor Borja, cuando fue la primera elección, cuando los militares tuvieron a bien devolvernos la democracia, él compitió. Esa primera elección, a la segunda vuelta fueron el abogado Roldós, Jaime Roldós, quien luego pues, fue declarado doctor honoris causa por varias universidades, y el arquitecto Durán Ballén. Hubo meses de forcejeo porque estaba muy close entre Durán Ballén y el doctor Raúl Clemente Huerta. Ahora sí, ambos tres muertos, ¿no? Y el doctor Borja creo que quedó en quinto lugar, porque si no recuerdo mal, o en cuarto o en quinto, algo así. Ya. Pero esa constitución tenía una cosa sabia, que en la segunda vuelta los candidatos a presidente que no habían ganado podían. Doctor Borja. Ya. En su gobierno se llegó al acuerdo de desarme de ABC. El presidente Daniel Noboa ha decretado un duelo nacional 3 días por el fallecimiento de Rodrigo Borja. E indudablemente el país ha perdido un demócrata, un hombre de bien, un hombre honesto, porque nadie puede acusarlo al doctor. Es más, el doctor Borja terminó la presidencia en 1988, o sea, hace 37 años, y todavía a nadie se le ha ocurrido decir que se le pegó a la mano medio centavo. Ya no había moneda de centavo, un medio, había de 5 centavos, estamos hablando de Sucre, obviamente, ¿no? Nadie. Un hombre que además de una erudición enorme hizo la enciclopedia política, y realmente yo a él lo entrevisté un par de veces. Una fue en su casa, en la sala de su casa una noche, y él tenía varias cigarreras de plata, esas que se regalan entre presidentes y esas cosas. Y entonces en un break, mientras arreglaban para los cortes, pues acuérdate que cuando tú estás grabando tienes que parar, le pregunté si él fumaba. Me dijo, no, yo no fumo, sino que usted sabe que si le regalan a uno que la va... Ya, dale, está bien. Entonces me dice, ¿y usted fuma? Le digo, sí, Marlboro. ¿Y fuma habano? Sí, le digo, claro, por supuesto, espérese. El doctor va a salir y me trae una caja de Lanceros Cohiba. Y me dice, esta me la regaló Fidel. Yo hice así antes de que el man se arrepienta, y luego casi me siento encima de ella para que no haya chance de arrepentirse, porque el Lancero de Cohiba es un tremendo habano. Y oiga, gratis, regalado por el expresidente de la República, doctor Rodrigo Borja, a quien se le había regalado Fidel Castro. Yo cada vez que me fumaba uno, si fuera creyente, si fuera seguidor del Islam, hubiera dicho Allahu Akbar, porque esas cosas no se dan así nomás.
Pero eso es todo, mis condolencias a su familia. Yo tuve una muy buena amistad durante años con su hermano menor, con Santiago Bora. Hace años que le perdí la pista, pero en todo caso un gran abrazo. Y el Ecuador, sin duda alguna, ha perdido un referente de democracia, de honestidad, de intelectualidad. O sea, sin duda alguna, un buen hombre. Uno. Ya, ahora sí. Cumplimos, ¿no? Sí. Y esperemos que en el futuro también existan políticos de ese calibre y se los pueda admirar en la historia, como se lo ha hecho. A ver, hoy hay algunas cosas malas. Pero una buena. Acaba de RTP Noticias poner que la Corte ha desestimado la acción de protección de Drácula por sentencia en su contra derivada del feriado bancario que instauró el hombre lobo. O sea, Drácula, el hombre lobo y el monstruo de Frankenstein, porque Frankenstein era el doctor que lo creó, no el monstruo, sino que la gente entiende al revés. Rechazado, señor. Usted sigue condenado por culpable del feriado bancario que literalmente nos bañó en caca a todos los ecuatorianos. Hubo gente que se quedó sin plata para comer. Porque no todo el mundo, estamos hablando de que cuando había mucho menos tarjetavientes de tarjeta de crédito de lo que hay ahora. E igual la tarjeta tiene un límite, cuando se acaba el límite ya se acabó. Bueno. No te va a alcanzar el tiempo, ni te van a alcanzar los lambones de ass lickers, como dirían en Estados Unidos. El que sabe inglés me entendió, el que no sabe inglés me lo guardo para la gabardina, la traducción, ¿ya? Que lo alaban por las grandes obras. ¿Qué grandes obras? ¿Cuáles grandes obras? La paz con el Perú, en los términos que la firmamos, lo hubiera tenido que firmar él y cualquier otro. Porque claramente los países amigos, por eso es que yo me río cuando me hablan de la solidaridad americana. Viene un mundial del fútbol y todos los cojudos de los ecuatorianos queremos que ganen los países amigos. Bueno, los países amigos nos dijeron, aquí está el texto en el que le damos la razón al Perú. Ustedes lo tienen que ratificar sin discutirlo, lo cual es un oxímoron, porque uno ratifica algo que conoce. El Congreso de la República, con la excepción de algunos diputados que votaron en contra, ratificó algo que desconocía. Esa es una de las grandes obras de este individuo. Uy, Dios mío. Una. Segunda gran obra de este individuo. Cuando ya tenía la parte posterior de la humanidad, donde la espalda cambia de nombre, ya no quemada, sino incinerada por la multitud de barbaridades que había hecho, le escuchó pues a cierto genio del mal, y digo genio porque el tipo es inteligente, lo que es perverso, un desgraciado, pero un tipo brillante, y le dijo, oiga, aquí la solución, presidente, es dolarizar. Maguad nunca quiso dolarizar, y claro, dolarizó a 25.000. Él recibió el país a 5.300. Lo entregó cuando salió corriendo, se alzó la falda escocesa, porque el man cree que desciende de escoceses. Maguad es libanés y Witt creo que es alemán. Pero bueno, cada uno tiene sus gustos, ¿no? 5 veces más pobre no hizo a todos. Pero a los que les congeló la plata, literalmente algunos los mató de hambre. Entonces a mí no me vengan a joder con que esas son las grandes obras de Maguad que lo reivindican. ¿Reivindican qué, pues? ¿Qué te reivindican? Si yo hago la pregunta de siempre, ok, cuando se hizo el feriado bancario era para proteger que la gente con los sucres siga comprando dólares y la moneda se siga disparando. Hasta ahí lo entiendo. Después discutimos bien si la tasa era la correcta. Pero yo pregunto, porque la explicación oficial fue esa, ¿no? Por si acaso, yo sí me acuerdo. Si el feriado bancario, el congelamiento de las cuentas, fue para evitar que la gente use sucres para comprar dólares, ¿por qué congeló los depósitos en dólares? Porque al menos que sea bueno, yo creo que el tipo era un imbécil integral también, ¿no? Un segundito, déjame terminar esto para la radio también. A ver, porque nadie en su sano juicio coge dólares, los vende y con esos sucres vuelve a comprar dólares, porque pierde plata. Porque todos los que vivimos en el
la época de la dualidad de monedas, sabíamos muy bien que el valor del dólar para la compra y el valor del dólar para la venta era bien diferente, especialmente en la época de esta abominación humana. ¿Ya? Entonces, ¿por qué congeló los dólares? Simple, porque no existían. ¿Ya? Ya no habían. Porque si no, no tiene sentido. Y lo último, solo en el Ecuador, y eso es responsabilidad a medias de él y de los diputados que estaban en el Congreso. Solo en el Ecuador se dictó la primera ley de garantía de depósitos. ¿Sabe cuál era el límite? Ilimitado. ¿Sabe cuánto era en Estados Unidos en ese tiempo? No me acuerdo si 85,000 o 100,000 dólares. El resto, si usted tenía 10 millones en la cuenta, la gringa le daba un cheque por 100 lucas y le decía, tú, vaquerizo, ser cojudo. Tú, 9,900, ponte cola de liquidación. Aquí no. Aquí lo hicieron ilimitado. ¿Sabe por qué? Otra leyenda urbana, para favorecer a los banqueros. Esta fue para favorecer a los macrodepositantes de los banqueros, que entre otros habían financiado la campaña de los diputados y de Drácula. Porque a quien le robaron la elección con Drácula, que es Álvaro Noboa, que está además vivo, ¿ya? Esa campaña la pagó él, de su dinero. En el caso de Drácula, la pagó con dineros de banqueros, de inversionistas, de depositantes, de un poco de gente. ¿Ya? Esa es la pequeña diferencia. Así que no tiene idea de cómo me alegro que la Corte alguna vez haya tenido pues, iluminada. Señor, váyase al carajo, usted está condenado, usted no puede pisar el Ecuador. Vamos ahora sí al Corte. Ahora sí estamos acá. Regresamos al 2025. Sí. Y yo sí creo que este tema es muy importante, Sí, más allá de lo va a que... destapar una caja de Pandora. Pero no solo eso, más allá de lo que ha pasado, vamos a hablar un poco de que la esposa de Godoy fue abogada del Servio en el caso Euro 2024. El Servio, un poco de antecedente de este caso, es señalado por la Fiscalía en el caso Euro 2024 por lavado de activos ligados al narcotráfico y quien amenazaba contra el juez anticorrupción Carlos Serrano, el cual salió de funciones debido a la incertidumbre que tenía y la falta de protección que le estaban brindando, ya que él sentía que lo estaban intimidando para poder sacar un, ¿cómo sería? Ruling. Sería un fallo a favor del Servio. Lo que a mí me parece... ¿Y quién es el Servio? ¿Cuál es el nombre del Servio? Es que... ¿Este es el Servio que está involucrado en qué? Jusmir Starn, bueno, no sé mucho. Aquí, pero eso es lo que estaba hablando. Yo por si acaso, yo no hablo serbo-croata, ¿no? Pero déjeme ver. ¿Cómo se llama este desgraciado? Está aquí adelante. Pero eso es fácil. Hedimir Sardán. Bueno, lo que a mí me parece curioso, que como defensa estaba la esposa, Alexandra Fernández Olivo, ¿Ya? pero cuando le mencionan a ella, porque estaba involucrada en este caso, ella dice que ella estuvo en instancias primarias, pero después no lo siguió representando. A mí lo que me preocupa es tener a la esposa de alguien del miembro del Consejo de Participación, creo que es Godoy. Alguien que esté tan ligado al gobierno. Godoy es el de la judicatura. El de la judicatura. Es el presidente. El presidente, para colmo. Y me estás diciendo que la esposa está representando a narcotraficantes o gente enredada en el lavado de activos. Si un abogado no ve esto como algo malo, tiene mucho que decir del eje moral de la persona. No porque algo para mí es ilegal, no es ilegal, significa que no esté mal. Pero le recuerdo, a ver, usted fue paralegal en Nayoni. Sí. Y allá insiste aún más que aquí con el tema. Recuerde que mientras usted no está condenado es inocente. Sí, pero también habla mucho del tipo de abogado que dejaría o que permitiría un tipo de caso así esté en su récord. Yo creo que para mí me habla mucho del tipo de persona. Yo sí juzgo a la persona con la que tú estás casada como un eje moral de quién eres tú. Y me parece que tener al presidente de la judicatura enredado en algo como esto, siendo ilegal, no siendo ilegal, siendo la esposa responsable, estando ella parte de este contrato, yo creo que ya nos están diciendo, y si mal no recuerdo, Godoy antes de posesionarse tenía especulaciones que él también había representado a gente con
pasados turbios. Entonces, ¿qué nos llega a decir un poco del sistema judicial que tenemos en esos momentos? Pero es que en todas partes del mundo, a ver. Pero no significa que porque en todas partes del mundo pase, esté bien. No, pero es que no me dejó terminar. Pero es que esa es la justificación a veces que ponemos como los ecuatorianos. Es la esposa, pero no es Godoy. O sea. No iba a decir yo eso, para que vea que le fallaron los poderes. Adivinó mal, se equivocó, se le empañó la bolita de cristal. En todas partes del mundo civilizado y no totalitario, ¿ya?, hay presunción de inocencia, en primer lugar. Hay, además, la Constitución de casi todo el mundo garantiza el derecho a la debida defensa, ¿no es cierto?, y al debido proceso. ¿Ya? Ahora, si usted me dice que la señora en cuestión ha defendido a Camargo, al monstruo de los Andes, a JR, a Norero, a todos los narcotraficantes. Ella defendió yo lo estoy dando a todos. Al jefe de los choneros. Pero usted puede ser abogada de alguien. A ver. Entonces eso está bien. No. Esa es mi pregunta. ¿Cómo ¿Está es la bien? lógica en Estados Unidos? Un abogado puede hasta defender a alguien que es culpable, pero si es su abogado, trata de obtenerle la pena más baja, ¿no es cierto? Pero por eso hay una diferencia entre defense attorneys que no tienen ningún problema que el narcotráfico les pague y gente con un eje moral alto. Esa ideología, obviamente sí, todo el mundo merece ser abogados, pero hay abogados y abogados. Y un abogado que no tiene ningún problema de recibir dinero del narcotráfico, que esté casado con alguien que está en una función pública de un gobierno. ¿Se casaron antes o después de que asume la función? El año pasado. Pero todavía no era presidente. Pero igual, el eje moral. Entonces estamos... ¿Qué es lo que me dice usted? A ver, usted lo que me dice en otras palabras es que entonces yo quiero saber, Rodolfo Vaquerizo piensa... narcotraficante, ningún abogado que tenga un eje moral alto lo puede representar. Por supuesto. No nadie. Entonces, no puede ser, pues. No, entonces, pero hay abogados y abogados. Y si nosotros pensamos... Estamos de acuerdo. Pero entonces... Pero de nuevo, ¿usted cree que las personas tienen derecho a la defensa? Tienen derecho a la defensa, pero un abogado que es abogado de narcotraficantes no tuviera por qué estar casado con alguien que está ejerciendo una posición pública o tiene la posibilidad de ejercer una posición pública. Entonces el señor Godoy tuviera que haber dicho, con todo respeto, yo voy a seguir ejerciendo de parte privada mi labor y no me voy a meter en un gobierno, porque no es solo este gobierno. Siempre se ha tenido críticas acerca de la posición que él ha cogido, o el Consejo en sí, que él es parte de, es un miembro admirado del gobierno. Debería desaparecer. Ya, entonces si pensamos que tenemos que desaparecer, ¿tú vas a estar de acuerdo que la esposa del presidente del consejo esté metida en algo así? Ese es el eje moral que nosotros le vamos a dar al futuro del país. Primero, que usted lo acaba de decir, quien aparentemente defiende a gente de muy dudosa reputación, porque mientras no tengan condena ejecutoriada siguen siendo... Bueno, él ya lo tiene. Bueno, okay. Entonces ya lo tiene. Y aún así... ¿Quién defiende, él o ella? Ella. Ya. Yo le hago una pregunta. Entonces, ¿es causal de divorcio o de ruptura, si es que no están casados, que una persona defienda en el libre ejercicio de su profesión a gente que a la otra parte de la relación, o sea, a la pareja, le parece que es abominable que lo defiendan? Por supuesto, habla de qué tipo de persona. Qué suerte que usted no estudió Derecho Penal. Pero yo no me voy a casar con alguien que defienda narcotraficantes. Señora, ese es mi pensar, porque yo voy a pensar, a ver, entonces hagamos todo mal. Entonces tengamos, ¿sabes qué? Como les gusta el gobierno, mejor pongámosla a ella, entonces el presidente del consejo. Eso es lo que digo, ese es el problema del ecuatoriano, como nosotros tratamos de siempre tener una más, sabemos más, somos más inteligentes, tenemos la idea clara y hacemos lo que queremos. Y por eso estamos como estamos. A ver, ¿cómo está Estados Unidos? Mejor que Ecuador. Ya. Mucho mejor que Ecuador. En Estados Unidos... Ningún defense attorney... Usted recuerda el caso de O.J. Simpson, ¿no es cierto? No, a ver, sí, pero no van a comparar a O.J. Simpson con Adolfo Macías. No, O.J. Simpson muy probablemente mató a la exmujer y al novio. Ya, y estamos hablando de narcotraficantes que se supone que este gobierno... Dream Team le llamaron. Pero este gobierno se supone que está peleando. Dígame si ya se conectó el... Ya está, póngamelo. Qué pena. Mi querido Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Rodolfo, buenos días, un gusto como siempre. Muchas gracias por la invitación. A ver, voy a solicitar a vuestra merced que se invista de la toga
y de la peluca de los jueces de la corte, de su majestad, de su graciosa majestad británica, y dirima un contencioso que tenemos aquí con Madame Sophie, quien, aparte de tener un grado universitario en Historia Antigua de Grecia y Roma y una maestría en Salud Pública, también fue paralegal encima en la Gran Manzana, en el estado de Nueva York. Esperemos que no haya sido partidaria de Mandani. Creo eso que no. Pero en todo caso tenemos una diferencia, y yo quisiera que ella le exponga su punto de vista y yo luego expongo el mío, y el doctor Ortiz está de acuerdo en que arbitre. Sí. Dele, entonces exponga su caso. Que al señor Rodolfo Vaquerizo le parece coherente diga el caso. Que la esposa de Godoy, que fue abogada, el presidente de la Judicatura, que fue abogado de un serbio en el caso Euro 2024, que ha sido sentenciado por lavado de activos ligados al narcotráfico y ha amenazado a muerte a un juez, está bien que esté casado con el presidente del Consejo. Casada, porque ella no es la que está ejerciendo un cargo público. Entonces, no tiene nada que ver la profesión que ella tiene y a quien defiende en lo privado, a diferencia de lo que tiene su esposo. Lo que yo digo es que habla mucho más del carácter moral de una persona, y si una persona representa como abogado narcotraficante, en mi opinión, no tuviera que ni el esposo ni ella estar ejerciendo una posición pública cuando el gobierno está tratando de hacer una pelea en contra del narcotráfico. Creo que es no va un poco con lo que se trata de hacer en este gobierno. Y no porque no es ilegal, perdón, significa que esté correcto. Ese es su caso. Sí. Me toca el mío. A ver, me extraña que alguien que fue paralegal en Estados Unidos haya olvidado que mientras una persona no tiene sentencia ejecutoriada, no es culpable. Sino, nuestra Constitución lo hace recontra inocente, creo que casi hasta que se muere. En algún momento ya lo declaran culpable. Uno. En segundo lugar, en todos los países democráticos del mundo, exceptuando los totalitarios, existe el derecho a la defensa, y el Estado, cuando alguien no tiene cómo pagar un abogado, hasta le provee de un abogado público defensor. El argumento de Sofía, que yo lo entiendo, no lo comparto, lo entiendo, es que si alguien tiene reputación de narcotraficante, entonces uno no puede ser abogado de él porque pues es que tiene reputación de narcotraficante. Una cosa es tener reputación, otra cosa es que se la prueben. Uno. En segundo lugar, la responsabilidad es personalísima. En tercer lugar, yo creo que el Consejo de la Judicatura no debería existir, pero existe. Y el señor Godoy no ha sido abogado de nadie que pudiera impugnarlo a él. Entonces, muy simple. Con ese criterio, ¿sabes cuántos matrimonios durarían? Bien poquito, porque yo creo que lo que tus amigos o tus defendidos no están a la altura ética de los estándares de nuestro matrimonio. No, aquí hay un derecho, los abogados están obligados a prestar sus servicios y a tratar de conseguir. Hay muchos casos en que un abogado, sabiendo que el cliente es culpable, lo que trata es de buscar una condena menos severa o más beneficiosa. Y no por eso se convierte en un pillo. Está ejerciendo la profesión de abogado. Distinto es, si usted me dice que alguien pues resulta que ha sido abogado de todos los capos de aquí del narcotráfico en fila, incluidos los que dicen que están muertos, como el que apareció en España y estaba bien vivo, habría que hacer una prueba de ADN. Pero yo lo que defiendo es, primero, la presunción de inocencia, y segundo, el derecho de toda persona acusada de lo que esté de tener abogado. ¿Sabe que en el juicio de Nuremberg hasta los nazis tuvieron abogados defensores? Y perdóneme, al lado de los nazis, el serbio que usted menciona ha de haber sido el hijo de San Francisco de Asís. No, imposible, porque San Francisco de Asís era casto. A ver, doctor Ortiz, en estricto derecho, ¿cuál debería aplicarse? ¿Qué criterio debería aplicarse? Mire, el primer criterio yo lo saco de mi padre, que nunca hay que pelearse con una dama. Por lo tanto, tienes un poco perdida la pelea. Claro, yo sé que estoy en desventaja del principio, pero igual así no rehuyo el combate en desventaja. Ya, y segundo, yo soy un poco aristotélico y me gusta hablar siempre del justo medio. Ya. ¿No? Porque en este caso creo que estamos en una zona gris, no es ni blanco ni negro, ¿ok? Por una sencilla razón, la señora cónyuge del señor Godoy, efectiva, y tengo la impresión de que está recientemente casada, me parece que no es alguien que... 2024. El año pasado.
¿Ok? Entonces, más aún todavía, la señora parece que era penalista, cogió este caso probablemente cuando Godoy no era lo que es hoy, ¿no verdad? Sí, no Y era. entonces ella estaba ejerciendo su profesión. Ahora, en el momento que ya ella es esposa de quien es esposa, ella alega, pese a que no tiene un conflicto legal aparente, porque ella no es que está litigando contra el Consejo de la Judicatura, ella está litigando contra el Estado para defender un cliente. Ella dice y alega que ella ya renunció al patrocinio, a la defensa, y que a ella le siguieron notificando las boletas por un error del secretario del juzgado, porque ella en principio ya había abandonado la defensa. ¿Y por qué me voy un poco por la línea de Stephanie, de Sophie, perdón? Y es que eh, el tema es que el tema ha reventado porque el juez dice, yo tengo grabado a la gente del Consejo de la Judicatura que me ha pedido que falle a favor del serbio. Y como me estaban presionando tanto, por eso me tengo que abrir y por eso renuncio, porque las más altas autoridades del Consejo me están presionando. Entonces, claro, ahí no hay que ser muy genio, Rodolfo, para atar cabos, es decir, bueno, Godoy, abogada, esposa Godoy, presión de la judicatura, parecería, claro, estas son conjeturas y si hay una denuncia que creo que se debe investigar porque es una denuncia muy fuerte que ha hecho este juez Serrano, ahí es donde viene la duda de dónde viene la presión. Entonces Godoy ha sacado un comunicado diciendo más o menos yo no soy el malo de la película, pero esto sí se tiene que esclarecer. Entonces la gente lo que ha hecho es una unión de cabos, es decir, Godoy, esposa, abogada de Servio, ahora son marido y mujer, Godoy es el número 1, han llamado al pobre juez del consejo a ordenarle que lo libere. Entonces yo creo que en ese tipo de cosas sí se va a tener que investigar, No. porque hay una denuncia muy severa del juez. Andrés, el juez el que totalmente de acuerdo, pero en el caso que estábamos, lo que pasa es que lo expandimos un poquito, pero en el caso concreto que discutíamos en desventaja cuando uno discute con una dama, porque ella no es política. Porque si la señora fuera política, ahí sí que a mí no me vengan con damas y no damas, porque las damas, cuando existía ese concepto, no intervenían en política. ¿Por qué? Porque era algo tan sucio que una dama no podía ni siquiera acercarse a la cloaca. Pero bueno, a ver, mi punto es el Mayo, con lo que acabas de decir, que ella se retira del patrocinio porque ya está casada, recién casada con este señor Godoy, a quien no conozco, abona en favor de mi tesis. Y hasta abonaría en favor de la tesis de ella. Hasta abonaría en favor de la tesis de Sofía. Porque si ella abandonó el caso, ya no está defendiendo pues, al serbio. Justamente, ¿por qué no? Porque está casada con el presidente de la Judicatura. Ahora, lo que yo también estoy bien de acuerdo con Andrés y quisiera también escuchar el criterio de Sofía, es muy simple. El señor, todos estos jueces anticorrupción están en Quito, ¿no es cierto? Todos son de por allá, ya. Y el Consejo de la Judicatura también está en Quito. Todos son de por allá, ya. Vamos a asumir que de verdad lo llamaron a este señor. Entonces quiere decir que los jueces corruptos no solo están en Guayaquil. Porque cuando aquí la leyenda urbana en el Ecuador es que todo lo corrupto está en Guayaquil, hay que Quito es el paraíso terrenal. ¿Qué paraíso terrenal? Primera pregunta, ¿y por qué todos los jueces anticorrupción están en Quito? Porque está la rosca de los estudios. Entonces mi pregunta es la siguiente. A mí me parece que un juez debe saber derecho penal bastante más que nosotros dos, ¿no? Si a él lo amenazaron y él tiene una grabación, o sea, tiene una prueba, el señor en vez de estar saliendo que yo renuncio y me voy, tenía que haber ido a la fiscalía, presentar la noticia criminis, presentar la prueba, pedir la investigación. Es lo que hubiera hecho yo, ¿o no? Seguramente lo va a hacer o ya se inició, porque esto nace por un artículo de Felipe Rodríguez, que es un editorialista interandino, que escribió esta columna, y a raíz de esa columna en Primicias, me acuerdo, es que se armó todo este barullo. Él finalmente, Serrano, el juez, confirma lo que estaba sucediendo, y claro, ya esto es un escándalo mediático, es decir, la fiscalía debería actuar de oficio, ya sea por el artículo de Felipe Rodríguez o por lo que ya se mediatizó, o sea, ya la noticia criminis existe. Ya está. Ahora, coincido contigo que lo lógico es que él presente personalmente como perjudicado de esto, porque él lo que está diciendo es que lo están presionando, lo están amenazando, que le han quitado la policía y que lo están dejando en completo estado de indefensión, y tanto es así que renuncia el señor.
Y Godoy ayer en el comunicado de noche dice, no le acepto la renuncia porque usted tiene casos muy calientes. Ya. O sea, no se puede ir. Pero una preguntita, pero yo, si no recuerdo mal, el general José María Urbina abolió, o sea, dictó el decreto de manumisión de los esclavos, porque no fue emancipación, fue manumisión, y no hay esclavitud desde 1850 y pico. ¿Cómo alguien lo puede obligar a alguien a seguir haciendo un trabajo para el que renuncia? Eso es inconstitucional. Absolutamente, absolutamente. Yo puedo renunciar a mi trabajo, lo que se puede, yo debo pues presumir que lo que me puede decir mi patrón es, usted tiene los 15 días para que le da la ley para dejar encargado el despacho, pero el señor ya no va a regresar en esas condiciones, y yo en estas condiciones no puedo regresar a mi trabajo. Si me quitan la seguridad y me llaman a amenazar para que falle, y resulta que cuando fallo en contra, el sindicato me hace así, que me va a matar, yo no tengo nada que hacer aquí, pues si no tengo la protección del Estado. Ahora, el caso del serbio lo trató solo este juez o una sala. Creo que era tribunal, pero él era el ponente. Él era el ponente, sí. Ya, de acuerdo, pero entonces eran 3. Los otros 2, ¿qué dicen? A los otros 2 no los llamaron. Raro, ¿no? Porque usted sabe que en una sala, para condenar a alguien, por lo menos hay que tener 2-1. A ver, esa parte me coges en curva. No me queda claro si son 1 o 3. Ya, pero si fueran 3, para condenar a alguien se necesita, o para absolver se necesita 2-1, ¿no es cierto? Sí, evidentemente. No unanimidad, pero sí 2-1. Ya, perfecto. Total. Mi caso descansa, Sofía. Bueno, yo quiero hablar de otro tema. Porque puedo seguir hablando de eso. No podemos ir. Bueno, si quieres sigo hablando de lo mismo. Usted hable de lo que como dijo si Lupo puedo Senén, seguir hablando de lo mismo, nos podemos pelear como el otro programa. Nadie se va a pelear. Entonces, Lupo Senén Quiñones Nazareno. Pero yo creo que esto inmortal, espérese. Cuando él era imagen de la Lotería de Guayaquil, en ese tiempo se llamaba Lotería de Guayaquil. Ahora se llama Lotería Nacional. Bueno, mejor me callo. A ver, Lupo Senén dijo, si te ganas la lotería, puedes hacer lo que a tú más te convenga. Hable de lo que a tú más te convenga. Cuando no tengamos un invitado, ahí podemos irnos de tú a tú. Bueno, entonces yo creo que por respeto al invitado vamos a hablar de temas más relevantes. Brillante, aplausos. Yo creo que es fundamental. Leí un artículo que publicó en El Expreso, justamente de la contaminación ambiental y el tratado de aguas que se tiene en estos momentos en San Borondón, que creo que es muy importante hablar del tema, porque ha habido muchas denuncias en las últimas semanas, los últimos meses, de la falta de agua o el problema de agua que hay en San Borondón en sí. ¿En San Borondón? Sí. Yeah. Y bueno, también en Durán la hemos visto. Pero en Durán es por otra razón. Pero justamente la Agencia de Regulación y Control había mencionado en el artículo que dictó una resolución en la que se habla del tipo de categoría y se señaló cómo está construida la infraestructura alrededor de San Borondón para el agua. Y en realidad sabemos que es muy escasa para el tipo de construcción que se está haciendo. ¿Qué tanto esto se va a convertir en un problema en los siguientes, digamos, 5 años para la gente que se está cambiando a las zonas alrededor de San Borondón? A ver, muchas gracias por la inquietud. El artículo, solamente una precisión, yo soy editorialista de Diario El Universo. Sí. Quería hacer esa pequeña mención. Sí, por favor. A ver, la resolución del ARCA analiza 2 temas, dos situaciones. El sistema de potabilización de agua potable en los 221 municipios y los sistemas de planta de tratamiento de aguas residuales en estos municipios, ¿no? Yo en esta primera parte de mi artículo, porque va a haber una segunda columna sobre el agua potable, yo me enfoco en esta primera parte sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿ok? Esta es una resolución que ha sido publicada hace más de un mes. También se le están notificando a todas las empresas de agua potable que administran las aguas residuales, entre ellas Amagua en el caso de San Borondón. Y a mí lo que me llamó la atención de esta resolución en el caso de San Borondón, donde yo vivo, es que el 100% de las plantas que administra Amagua están en categoría C. Es decir, según esa misma resolución, estar en categoría C significa que o no están funcionando o están funcionando de tal mala manera que se necesita una reforma estructural de las plantas y una repotenciación inmediata, porque las aguas y los lodos que están saliendo a los brazos de mar y ríos de San Borondón están saliendo contaminadas, o sea, están fuera de parámetros. Y eso me llamó a mí poderosamente la atención. Mis hijos viven aquí también, es decir, no podemos vivir en un ambiente en el que, desgraciadamente, en San Borondón, como sabemos, no hay alcantarillado, ni sanitario ni pluvial. Solamente tenemos pozos sépticos
por una parte y plantas de tratamiento de aguas residuales por otra, lo menos que podemos exigir como ciudadanos es que las autoridades, la prefectura, el Ministerio del Ambiente y el propio ARCA inicien expedientes contra Amagua y contra todas las empresas públicas que están en esta resolución para que se les dé un plazo prudencial y arreglen esta situación. Es decir, no puede ser que la autoridad máxima del agua hace controles y resulta que todas las aguas residuales de San Borondón estarían contaminadas, ¿no? También debo manifestar que Amagua, luego de esto de aquí, a través de varias personas me han hecho conocer que ellos no fueron parte de esto de aquí, que no les han notificado, que ellos no sabían de esta situación, que ellos quieren del derecho a la réplica en el sentido de que se les dé la oportunidad de probar que no es así. Pero en todo caso creo que se ha puesto la pica en Flandes por parte de la autoridad del agua. Y otro tema grave que sí estoy de acuerdo con Sofía es el tema de la presión del agua en San Borondón. Es muy baja, aquí no hay agua todas las horas, hay que tener ciertos horarios, si te descuidas te puedes quedar sin agua. No todas las casas tienen cisterna, aunque aquí en San Borondón no tener cisterna es un problema porque si no realmente te quedas sin agua porque no hay presión. Entonces son dos rubros muy importantes, ¿no? El tema del agua potable y frente a los nuevos desarrollos inmobiliarios que se están dando en la vía, por lo menos en esta vía, que son tan importantes, y en el nuevo San Borondón, que es en la parte de Ciudad Celeste y para atrás, que es otra inmensidad, sí nos debe preocupar a los sanborondeños la provisión del agua potable, que es un líquido vital, que yo sé que no se puede negar su provisión porque es un derecho consustancial al ser humano el acceso al agua, pero también tienen que dotarse las herramientas necesarias para que se pueda dar las factibilidades de agua, ¿no? Entonces, tenemos dos frentes, la escasa presión del agua y que cada día hay un crecimiento poblacional exagerado en San Borondón que hace preocupar tanto el abastecimiento de luz eléctrica como de agua potable, y por otro, que es mi artículo, que es la mala disposición de las aguas residuales y lo peligroso que eso llega a la naturaleza, y que debe ser solucionado inmediatamente en mi criterio. Y justamente por ese punto también tengo entendido que el agua en San Borondón tiene un costo significativamente mucho más alto que el de la ciudad de Guayaquil. Entonces, si estamos hablando, no solo el agua está contaminada, hay todos estos problemas alrededor del agua, sino que el costo es mucho más elevado para las personas que están viviendo en ese sector. Con mayor razón, es decir, si nosotros, acuérdense que la Constitución establece que nosotros los ecuatorianos debemos recibir servicios de óptima calidad y recibirlo con calidez, eficiencia, porque de por medio hay el pago de una tasa. O sea, cuando de por medio hay un tributo que uno como ciudadano paga para que el servicio que reciba sea en lo posible lo mejor, no es recíproco lo que está sucediendo, que hay unas tasas muy altas en San Borondón, tanto en el impuesto predial como en estas tasas de alcantarillado y de recolección de desechos sólidos y de agua potable, y resulta que uno no está recibiendo el servicio que merece en función del pago, ¿no? ¿Verdad? Entonces sí, es una observación muy válida la que estás haciendo, porque en la medida en que uno le cobran tasas altas, lo único que uno debe y debe esperar del servicio público es calidad, es eficiencia, es oportunidad, y no lo estamos recibiendo acá en San Borondón. Entonces, por eso mi artículo lo escribo desde una columna como ciudadano. Yo no soy periodismo de investigación, ni mucho menos. Yo lo escribo desde mi opinión frente a una resolución propia, y creo que es la inquietud de cualquier ciudadano que habita en un cantón, de la preocupación genuina de la sanidad ambiental, ¿no? El saneamiento ambiental es tanto o cuanto más importante que el agua potable, y por lo tanto no podemos dejar de pasar por alto una denuncia de una resolución de tan alto funcionario que es el ARCA. A ver, si yo no les entendí mal, hay tres problemas: poca agua, mala presión o muy poca presión de agua, y un problema de manejo de residuos. Exactamente. Corríjame, porque a ver, de los tres el único que vive en San Borondón es vuestra merced. Ella vive en otro lugar complicado por otras razones, que es la vía a la costa, en la que antes solo había una urbanización, cuando yo me acuerdo, que era Puerto Azul, y ahora hay no sé cuántos miles. San Borondón, creo yo que se calculó para lo que era cuando empezó, tanto el servicio de agua potable como el servicio de evacuación de aguas hervidas o aguas negras, etcétera, pues son distintas las hervidas y las negras. Y yo creo que las tres cosas están ligadas. Si usted tiene una cantidad de gente para la que nunca se pensó que iba a haber en ese lugar,
no tiene pues la cantidad de agua que se pensó, porque nunca se pensó que iba a haber la cantidad de gente que vive en ese eje. Obviamente no tiene la presión de agua porque tiene que dividirle entre muchísima más gente de la que usted pensó que iba a tener. Y por último, tiene una multiplicación de aguas hervidas y aguas negras por la multiplicación de personas. ¿Correcto? Clarísimo. Sí, está lógico. ¿Estamos 100%. de acuerdo? Entonces yo le hago Sí. una pregunta. ¿Cómo es posible que si en este momento tenemos ese problema, el municipio de San Borondón siga alegremente, o no sé, pues si le gusta La Viuda Alegre de Franz Lejar, entre paréntesis era la opereta favorita de Adolf, pero Sí, señor. siguen alegremente concediendo, convirtiendo tierras agrícolas en urbanas? Ese ha sido un tema que algún día, yo voy a estar muerto, seguramente se aclarará en base a qué magia las tierras. ¿Te recuerda que antes la primera cosecha de arroz que entraba a Guayaquil era la de San Borondón? Ahora aquí ya no hay cosecha de arroz, pues ya todo. Los edificios no creo que den arroz. Pero, ¿hasta cuándo entonces, mientras más urbanizaciones se hagan y más desarrollo, y usted mencionó el nuevo San Borondón, el problema es peor? Y eso que Sofía, como se centró en el agua, no tocó el otro problema, el tránsito, que es una locura. Entonces, aquí estamos haciendo las cosas ¿con cuál criterio? El de la conveniencia de unos pocos, el de la irresponsabilidad. Otra cosa, todo tiene que ser horizontal, ¿no? Crecimiento vertical, cada vez que hay reuniones de alcaldes mundiales, todos dan vivas por el crecimiento vertical. Llegan acá o al país que sea y todo es horizontal. Y entonces, más kilómetros de tubería, más caro todo, más lejos todo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo le cuento una cosa, mi querido Andrés. Yo voté a favor del COTAT en la Asamblea. Estoy arrepentido. Por un montón de razones. De verdad. Si yo los indico a Virgilio Hernández y a Andrés Roche de que nos vieron la cara, por no decir que nos metieron el dedo en la garganta. Pero yo ya creo que el COTAT fue un error. A ver, aquí hay varias cosas. La primera, me voy por el final. Efectivamente, la ley, no tanto el COTAT, sino luego la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, sí permite convertir zonas agrarias o zonas rurales de expansión urbana en zonas urbanas. O sea, las zonas rurales de expansión urbana, mediante un procedimiento que se llama plan parcial, pueden pasar a ser a zonas urbanas. Yo me imagino que en el caso de San Borondón eso es lo que ha estado ocurriendo, porque de lo contrario sería pues una ilegalidad transformar tierra rural en tierra urbana, ¿no? Para eso hay un procedimiento legal para hacerlo. Ya, sí, pero sí. a ver, pero es que no solo era rural, era agrícola. Sí. Porque por ejemplo en la vía a la costa era rural, pero ahí no había sembríos de nada. No, es que como yo nunca he vivido por allí, pregunto, porque cuidado, le embarro. Pero que yo me acuerde, ahí habían canteras y había gente, pero no habían arrozales. Acá en San Borondón y Daule, el triángulo de Daule, después la capital arrozera del Ecuador, eran todos arrozales. Es más, donde están algunas urbanizaciones, ahí se sembraba arroz. Sí, hay otro trámite. Ese suelo yo no sé si lo analizaron bien, si está hecho para soportar construcciones, porque usted sabe que el arroz es agua. A ver, por si acaso hay otro trámite de otra ley, que es la Ley Orgánica, y bueno, en este país que es tan simpático, se llama Ley Orgánica de Tierras Ancestrales. ¡Chuta! Ahí sí ya me fregó. ¡Ancestrales! No. Sí. Entonces, en esa majadería de ley se inventaron que yo, que soy autonomista, estoy en contra de que para transformar una tierra agrícola en urbanizable, que es lo que tú estás diciendo, es que sí se puede. Sí, claro que se puede, si lo han hecho. Pero se necesita una autorización expresa del Ministerio de Agricultura que establezca que el predio no tiene vocación agrícola, de que el predio no tiene historia ancestral, y una tercera que no me acuerdo cuál es la tercera. Entonces, si me preguntas si es que algún municipio ha hecho este cambio, habría que preguntar y exigir a través de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública si se terminó el trámite. Más allá que yo estoy en desacuerdo que el Estado Central se mete en los municipios. Yo creo que eso era en la época del Tahuantinsuyo. No había municipios en la época del Tahuantinsuyo. Acuérdese que el Inca era el dueño y señor de todo.
Entonces, desde tiempos inmemoriales siempre le han querido meter la mano a los municipios y ha quedado este rezago, que los municipios para planificar su parte agrícola necesitan la bendición del papá Estado Central. Yo estoy en desacuerdo, pero estando en la ley la tengo que respetar, ¿verdad? Porque si está en la ley, pues la ley se cumple. En todo caso, sí hay un trámite y ese es un tema interesante y eso sí sería un bonito espacio de análisis y de investigación, ¿no? Porque si hay un trámite para transformar las tierras agrícolas y si no se cumple sería ilegal lo que estaría pasando. Una preguntita, el tema ese, ¿cómo es que tenga ancestral qué? Historia ancestral. Claro, que no tenga así, pues, antecedentes manteño huancavilcas, alguna ridiculez de esas de ser, pues, no, como que el MAGAP tuviera la prueba carbono 14 para saber ya. Lo ancestral no tiene nada que ver con la vocación de la tierra, si era agrícola o no, sino con las culturas primitivas precolombinas. Exactamente. ¿Y qué fumaron cuando hicieron esa ley? Yo creo que ayahuasca cuando menos. Es que la ayahuasca no se fuma, se toma. Pero por eso, bueno, ¿usted por qué se ríe? ¿Usted no ha tomado ayahuasca? No, pero digo, habla de la experiencia. Claro, y yo nunca lo he negado. A mí, pues es muy simple. Cuando uno ha hecho cosas en la vida y uno mismo dice que las hizo, le quitó el argumento a alguien para que lo moleste con otra. Sí, claro, sí. Pero a ver, yo tengo 71 años, eso fue hace un montón de años, por si acaso. No es que me dio viruela de viejo. Tú conoces la generación Beat, de Beat Generation, los escritores Beat, claro, donde está Burroughs y compañía. Sí, claro. Y Allen Ginsberg. Ellos escribieron un libro que se llama Cartas a la Ayahuasca. Ah, sí. Que te lo voy a mandar a regalar. Es un viaje que hace Burroughs a Perú, Colombia, Ecuador. Claro. Y donde este señor describe todas las ayahuascas que se tomó y todas las alucinaciones que tuvo. Es una descripción, primero, la pobreza de nuestros pueblos en los años 50 es deprimente. Que esto era en los años 50. Sí, es espectacular. Comió en la chifa, en el restaurante chino de Ecuador que quedaba en 9 de octubre, en calle Chile, ¿cómo se llamaba la chifa ecuatoriana? El Asia. El primer chifa del Ecuador, el Asia. Ya, ahí dice que comió chifa buenísima. Claro, sigue siendo muy bueno por si acaso. Ya, entonces el libro es espectacular. Yo siempre me gusta ahora que estamos hablando de ayahuasca, pero no nos debimos, perdón por Pero una preguntita, pero usted una vez que leyó el libro, mi querido Andrés, ¿no se vio tentado a ir donde un chamán y que lo prepare? Porque esa cosa hay que hacerla by the book. No es que uno va y se toma un frasco, un vaso o medio vaso de ayahuasca. Me fui, gracias a Dios, con mi esposo y con mis hijos que evitaron que pruebe. Estuvimos con chamán, pero estuve cerca. O sea que usted, ya entiendo por qué usted me hizo hincapié desde el comienzo que yo estaba en desventaja porque no se puede discutir con una dama, porque usted no solo que lo discutieron, sino que le vetaron su derecho constitucional a probar ayahuasca. Esto es terrible. Y después hablan del patriarcado. Si es que hay un matriarcado, compadre. 2 hijas y una esposa me agarraron. A usted le cayeron Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, y usted era Alemania, de la Segunda Guerra Mundial, no tenía cómo ganar, porque encima tenían la bomba atómica. Y segundo... Aquí la señora está que se muere de la risa, no sabemos por qué cuente, no es el chiste. No es que es verdad, o sea, los hombres que les toca, que tienen varias hijas, les toca. Defina varias. 2. Usted también tiene 2 hijas. Oiga, sí. Y yo lo he visto también, le ha tocado obedecer varias veces. Obedecer, ¿está usted escuchando los verbos que utilizan aquí? Sí, el sometimiento absoluto a la voluntad de las hijas de uno. Pero sí, a veces como aplicar el pater family cuando corresponde también. Que cada vez menos. Una preguntita, ¿quién molesta, a su juicio, saliendo ya que estamos en buena onda, a su juicio, quién molesta más con J? ¿La cónyuge, en cualquiera de las versiones, la cónyuge, o sea, la representante de Lord Voldemort, o las hijas? Porque yo tengo una teoría bien clarita. No, pues el cónyuge se lleva el triunfo, pero by far. No, será que como yo tengo un montón de años divorciado, pero le cuento que las hijas son... No, son implacables. Exactamente, la palabra es esa, implacables.
Sí, lo que pasa es que la cónyuge pasa más tiempo uno en la casa. Por ejemplo, mis hijas viven afuera hace años, entonces... No, pues no sea sapo. Pues, oiga, ¿sabes? Me iba a hacer decirle una barbaridad. Me iba a hacerle recordar un partido político. Oiga, ¿qué sabe? Oiga, se le han quedado esas costumbres a usted. ¡Qué sapo, claro! Lógico, si ya no tiene las hijas, sino solo a la representante de Voldemort. Obviamente que ahí está más equilibrado el partido. Pero Claro, cuando hacen barra, cuando hacen una, entre comillas, santa alianza, para mí perversa, entre la susodicha infrascrita madre y las hijas, uno no tiene cómo ganar. No puede. no, no, jamás. No. La única forma de ganar es que el señor en persona, baje y se ponga en el medio y diga, dejen este santo varón en paz. Pero no ha sido ese el caso. Creo que el señor ha estado ocupado. No, el mío tampoco. ¿Usted ha visto alguna vez? ¿Sabe qué? Está que se puede reírse. Ay, Dios mío. Y otra cosa, son insidiosas, ¿no? ¡Qué horror! Pero volvamos a lo nuestro. Primero que nada, mire lo que es la vida, las sorpresas que dan. Yo con Andrés pensaba tocar otros temas y terminamos tocando un tema interesantísimo, que además es verdad. Yo por eso, ¿sabe qué, jefe? A mí de Guayaquil, del edificio El Fortín, Malecón 305 y Padre de Aguirre, piso 12+1, Bien. girado, que recibe todo el viento del suroeste, ¿ya? El día que me saquen de allí será con los pies para adelante. O sea, pues en el féretro previo a la cremación. Porque ir a mamar una hora, a veces más. Bueno, ella está en el otro infierno, que es la vía a la costa. Es imposible, pero ya no se puede. Si yo no vengo, o sea, yo justamente tengo que venir de Vía La Costa, y si yo no vengo por la perimetral, que en este momento, o sea, ahorita hay un problema porque están reparando el puente de la entrada de la 8, que congestiona significativamente el tráfico. Eran 2 semanas y ya llevan un mes. ¿Y entonces, usted creyó que eran 2 semanas en Ecuador? Ya, ok. Por ahí va también una pregunta, yo creo. A ver. ¿Qué tan fundamental para Guayaquil, San Borondón? Yo creo que en el Ecuador empezar a plantearnos el diseñar nuestras ciudades para el futuro crecimiento que podemos tener. Vemos que en San Borondón los retornos, hay ciertos que los han cerrado, están ampliando en otro lado. Pero falta... los están cerrados porque los están mejorando, ampliando. Pero hay unos que sí los están cerrando porque hay demasiados. En el Ecuador, en verdad, tenemos una buena planificación mirando al futuro de lo que viene a ser la infraestructura, o seguimos un poco viviendo día a día de lo que puede pasar. A ver, en el Ecuador, por mandato constitucional, existe los municipios por una parte y el gobierno central por otra, tienen la obligación de hacer planes de ordenamiento territorial y planes de uso y gestión del suelo, ¿no? Acuérdense que Correa se inventó el plan del buen vivir, el Suma Causay, y después Lenín Moreno, no me acuerdo cómo se llamaba, el plan de ordenamiento territorial, que toda una vida, no me acuerdo cuál es. Toda una vida. ¿Ya? Y después pues el presidente Lazo hizo el suyo y ahora Noboa ha hecho el suyo. Entonces, el problema en este país es que si tú no tienes una continuidad en la ordenación del territorio que comienza desde la pirámide que es el gobierno central, y eso no chorrea de manera uniforme a las prefecturas, los municipios y a las juntas parroquiales, tienes el primer problema. O sea, tienes una planificación que no obedece los criterios constitucionales de que deben estar coordinadas todos los planes de ordenamiento. Pero si ya entramos al detalle específico, es preocupante que los planes de ordenamiento territorial, que deberían haber 221 planes de ordenamiento porque hay 221 municipios y 200 planes de uso y gestión de suelo, ahí te das cuenta que hay una falencia, ¿no? O sea, primero, aquí hay muy pocas personas especializadas en hacer planes de ordenamiento territorial. Ese es un primer problema. Un segundo problema es que los municipios están más preocupados en pagarle los sueldos y salarios a sus empleados porque son municipios deficitarios que dependen el 60, el 70, el 80% de lo que les remite tarde o mal o nunca el gobierno central. O sea, no autogeneran ingresos propios. Entonces, la parte de la planificación urbana es el patito feo. Y miren ustedes lo que nos ha pasado en San Borondón y lo que está pasando en Guayaquil. Es decir, Guayaquil ha pasado por el gobierno de Cynthia Viteri, de Nebot y de Cynthia Viteri y ahora de Aquiles Álvarez. Y, por ejemplo, Aquiles Álvarez está hablando ahora de la posibilidad de hacer un plan parcial para el centro. O sea, se enfoca en situaciones que está bien, son necesarias, como rehabilitar el centro de la ciudad. Pero, por ejemplo, el tema vial de Guayaquil y San Borondón es caótico. Y eso obedece básicamente una falta de planificación del territorio
Y eso es gravísimo para una ciudad, porque en la medida que sabemos que Quito y Guayaquil es como Quito, como Lima o Bogotá, que son los polos de crecimiento y donde la gente quiere venir a vivir, porque desde lo que sabemos ya prácticamente el 80% de la población ecuatoriana vive en zonas urbanas. Si no se hace una planificación seria, exigente, y demandar a los alcaldes y prefectos a hacer planificación del territorio, aquí en San Borondón y en la Vía La Costa vamos a tener problemas serios de falta de servicios, Rodolfo y Sofía. Esa es la realidad. No va a haber toda el agua que se necesita, ni va a haber toda la electricidad que se necesita, porque el crecimiento es brutal. Y ante eso tiene que haber una planificación, y como ciudadanos debemos exigir a nuestras autoridades que tomen realmente medidas respecto a la planificación del territorio y de los servicios que se van a prestar en esos territorios, sin duda. Bueno, sin duda, en Guayaquil creo que muy pocas áreas crecieron o se crearon planificadamente, poquitas, ¿no? El barrio del Centenario en 1920, que era el Centenario, era una cosita chiquitita, además estaba en medio de la nada, ¿no? Porque estaba en medio de la nada. Luego estuvo cuando la Junta de Beneficencia vendió la Tarazana, que se urbanizó la Tarazana, porque eso era terreno, eso era manglar, ya. Luego estuvo Urdesa, Miraflores, luego Los Ceibos, y en la Vía de la Costa creo que Puerto Azul estuvo, además era la única, pero de ahí dígame que se planificó nada, pero bueno, ya estamos a en mí eso. A mí me parece que Vaquerizo, Rodolfo Vaquerizo papá, el tema de la Alborada me parece que... Claro, y la Alborada, correcto. Hizo un desarrollo urbanístico importante, planificado. Rodolfo y Pablo, sí. Sí, Pablo, perdón, sí, correcto. Sí. Sí. Esa es la otra zona que se planificó. Pero comparado con el resto, usted ve, por ejemplo, el mapa de la parroquia Tarqui, y uno dice, pero si esta parroquia Tarqui es más grande que el resto de Guayaquil juntos. No, pues es un desastre, Pascual es otro problema. ¿Y qué se necesita para partir una parroquia? Una simple resolución del cabildo, me imagino yo, ¿no? ¿Para hacer qué? Para dividir una macro parroquia en parroquias más pequeñas. Sí, claro, hay que hacer una reforma a la ordenanza, claro, de los límites urbanos. Pero es un tema estrictamente municipal, ¿no es cierto? 100%, eso es un área municipal. Perfecto, mi querido Andrés, muchísimas gracias. De nada, pues a ustedes por la invitación, ha sido un gusto. Y disculpe que lo hayamos investido con la túnica del rey Salomón, sin tener la espada y sin criatura de por medio, deo gratis. Pero bueno, viene una parte interesante. Muchas gracias, un abrazo, feliz fin de semana. No se me vaya, que usted es parte de lo que viene aquí, porque vive por allá. A ver. Digo, es que para la gabardina, sí, antes de, pues me tengo que salir. No te puedes salir porque una parte tiene que ver. A ver. Ya, póngala. Ya está. A ver, un pedacito de arriba, los dos botones arriba. Yo sé que en las sociedades hay que cobrar impuestos, todo el mundo sabe. Y básicamente los municipios cobran tasas. La tasa es una contraprestación de un servicio, un pago. Si no hay el servicio, no hay la tasa. Entonces yo quiero que a mí me expliquen a cuenta de qué, a los que vivimos en el Malecón 2000, que pagamos hace rato, y con gusto, toda la regeneración, porque eso era un asco. O sea, frente a mi casa, ahí pasaba de todo. Ahora es una maravilla. Tengo hasta la laguna con los patitos. Estoy encantado. Pero de ahí en adelante al municipio a mí no me ha vuelto a regenerar nada, porque usted no puede regenerar lo que ya estaba regenerado. ¿No es cierto? No se puede, ¿no? No. Igual. Hay un impuesto por regeneración o tasa o contribución por regeneración urbana. ¿Cuál? ¿Qué regeneración me hiciste? Me refiero al municipio. Al actual. ¿Qué regeneración me hiciste en mi zona? Porque a mí no me van a cobrar la regeneración que puedas haber hecho maravillosamente en Puerto Lisa, porque yo no vivo allí. Así como no le cobraste a los habitantes de Puerto Lisa cuando se hizo Malecón 2000 y toda la regeneración urbana de ese sector, porque ellos no vivían allí. Entonces el municipio, los municipios. Por eso es que como dicen los creyentes, mea culpa, mea máxima culpa haber votado a favor del COTAT. ¿Ya? Ahora resulta que el municipio de Guayaquil, que por lo visto tiene problemas económicos, resulta que cobra el año 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, juntos, un impuesto que se lo autorizó el año 2010. Y que, si no recuerdo, el municipio de Guayaquil eran otras administraciones. Estaba Jaime Nebot. Big difference. No cobraba. Así como Jaime Nebot nunca permitió que le reevalúen
las cosas para que le saquen más plata a la gente por impuestos prediales. Pero eso eran de voto. Hay big difference. Yo sé que algunos dirán que no, pero hay big difference. Ya. Pero resulta que ahora le cobran unos 5 años seguidos. Y yo sé que el 2021 y el 2022 el señor alcalde no era alcalde. De eso es culpa de él. Pero a ver, si el señor decidió en el 2023 que había que cobrar ese 1,5 sobre lo que uno factura con RUC, porque toda persona que tiene RUC tiene que pagar. Yo conozco un montón de gente que gana plata y no tiene RUC, los informales, ellos no pagan. Este es el país de las maravillas. Ya. Pero entonces el 2023 debió haber cobrado y los años anteriores para no perder los 5 años que... Ya, ok. Cobran todos juntos. A lo mejor, usted no puede pagar, porque para pagar tiene que entrar a la página web. ¿Por qué será que web suena a huevón, como dirían los chilenos? Está loco, huevón, así dicen los chilenos. Yo estoy haciendo una comparación cultural. No sean mal pensados. Y liquidar el 2020, porque ya no pueden cobrar el 2020 porque perdieron la acción en 5 años, para poder pagar el 2021. O sea, si uno quiere ir a pagar, encima le ponen peros para pagar. O sea, no son más estúpidos porque no pueden. Me refiero a la burocracia, ¿no? Estoy seguro que el señor alcalde no conoce de esta estupidez. ¿Te quiere ir a pagar? No. Entre a la página web y liquide el 2020. Y ahí puede pagar lo demás. Véngase para acá, porque esto sí es con usted. Me pongo la Lamentablemente, sí, un grupo de malparidos, malnacidos, excretados, no traídos a la vida por la vía normal, por segunda vez. Ya creo que es más en segunda vez. Bueno, pero es cada 4 años, creo. Sí, en 2018 fue la última vez. 2018, 2022, se han dedicado a envenenar perros en Puerto Azul. A ver, aparte de que en Estados Unidos el hecho de crueldad con los animales es uno de los síntomas de predisposición para ser un asesino serial. El otro es ser pirómano, aunque sea chiquito, y el otro es maltratar animales, ser pirómano y mojar la cama. No sabía. Sí, claro, es la triada. Bueno, aquí yo no sé si este hijo moja la cama. Espero que si es medio pirómano se queme lo que sabemos, cosa que no pueda ni siquiera ir al baño a orinar, pero se lo queme bien quemado. O sea, hay que ser un miserable, un excremento humano para envenenar a un perro o a cualquier animal, porque en este caso encima peor un perro, porque la muerte por envenenamiento es espantosa. No es que qué bonito cómo se muere alguien envenenado, no. ¿Hay alguna investigación en Puerto Azul? Bueno, lo que le acaba de suceder fue a una chica que vive en Puerto Azul y le envenenaron a sus 2 perros. Entonces, el mismo día envenenaron a 2 de sus perros que ella los estaba sacando en un parque con correa, porque yo he escuchado también comentarios de por qué los dejan sueltos. No estaban sueltos, y aunque estén sueltos, no amerita a que alguien psicópata ponga veneno de ratas en los parques públicos de Puerto Azul. Veneno de ratas. Sí, veneno de racumín. Exacto. Y esperemos que en algún momento no pase peor, porque yo también pienso que el directorio de Puerto Azul es culpable, porque no solo haciendo una llamada y diciendo que vas a revisar las cámaras, lo cual sí han dicho varias veces y nunca pasa nada. Seguramente las cámaras no funcionan. Pero me parece que están encubriendo a la persona que deliberadamente está haciendo esto. Y esperemos... No, persona no, excremento. Y esperemos que esto no suceda, de que un niño coja ese veneno y pase a algo mucho peor, que si no tienes criterio de que los animales también tienen vida y merecen vivir, esperemos que a un niño esto nunca les pase, porque ya pasa recurrentemente en Puerto Azul. Entonces, del botón, de la segunda fila de botones para abajo, enterita, con levilla afilada y oxidada, para él o ella o los que son, no sé si es uno o más personas, que se han dedicado a envenenar encima a los perros, que son las criaturas más espectaculares de la humanidad. ¿Usted alguna vez ha visto un perro envenenar a una persona? Yo nunca. No. Pero aquí es que no son personas estos.
Así que saben que agarren toditos los botones de la gabardina con levilla, métansela por donde sabemos y váyanse a la mierda. Literalmente. Y no los mando más allá porque ya, ¿qué hay después de la M? Ah, para los creyentes el infierno. Bueno, si ustedes son... Pero alguien que asesina perros no puede ser creyente tampoco. Pero váyanse allá también. Y váyanse de la recontra mil, que como viene en la Argentina. Y la que te parió. Hasta el lunes. Sí, hasta el lunes. Inicio de